más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. Mira, Leo, lo que noté antes del COVID es que nosotros veníamos todos en un go-to-market, es decir, vamos por el mercado, ataquemos el mercado, que el mercado vaya. Entonces, por ejemplo, el mercado de las constructoras, pues tenían sus salas de ventas, donde uno pues iba y conocía el proyecto en el apartamento modelo, ¿sí? Y ahí en el apartamento modelo yo tomaba la decisión de compra. Ahí así funcionaba. Y yo cuando quería comprar un carro, pues iba a la sala de ventas de cualquier marca y pedía el carro, me subía. Es un modelo muy tradicional. Y los emprendedores pues entendían que sí funcionaba y montaban sus locales y hacían que publicidad y la publicidad, sus volantes, las patinadoras en el semáforo, las activaciones van, el BTL es súper importante en los puntos de venta. Y así veníamos antes de pandemia. Cuando llega la pandemia, totalmente es un jaque y muchas veces mate a muchos emprendedores. Hubo un momento de estupor, digamos que podemos hablar de marzo a junio, estábamos todos como aturdidos. Sí, primero pensando como emprendedores en nosotros, pero con una angustia aquellos que están en el go-to-market, en ese tradicional forma de los costos fijos. El gobierno lee esa angustia, pero tarde, porque los subsidios empezaron a surtirse en junio. Estos subsidios eran del 25 al 30% salarios mínimos, que algo ayudó, porque no vamos a ser desagradecidos, pero fue muy tarde. Hagan de cuenta que estábamos jugando un partido de 90 minutos y hicieron los cambios faltando 15. Y muchos emprendedores murieron ahí en ese estupor. Pero hay otros que empezaron a entender el market to customer, que es vamos nosotros a llevarle al cliente, no que el cliente venga, porque toda la economía estaba confinada, el dinero estaba. Si los empleos se reducen, hay algunas, empecé a ver algunos motores de la economía apagarse completamente, pero completamente como el turismo, como el transporte, de seres humanos, pues, entre carreteras, los aviones. Hay muchos motores se apagan, otros empiezan a bajar, pero los costos fijos estaban iguales. Ese estupor hizo que algunas divisiones de tecnología empezaran ya no a reportar a vicepresidencias operativas, administrativas y financieras, sino a ser parte de los board, a ser parte de los directorios de las compañías y tecnología con algunas herramientas de automatización en algunos casos, de lectura de datos en otros, de e-commerce, empezaron a aportar ese market to customer y las empresas empezaron a tratar de salir y aunque fueran empresas grandes, a emprender a una nueva manera de comprar. Entonces el emprendimiento para junio, julio era el común determinador, no denominador, sino determinador de todas las compañías. Vamos a emprender y vamos a llevar nuestros productos, ¿sí? Eso pasó cuando estábamos en confinamiento total. Luego empezaron a abrir y a cerrar y ahí es donde los financieros empezaban a hacer miles de hojas de cálculo y los emprendedores, digamos, mientras estaban en el estupor, tratando de no cerrar, otros cerraron, cayeron, pero los que salieron fueron los que tuvieron la habilidad de bajar sus costos fijos a la mínima expresión, de sostener algunos, negociar con los dueños de los locales. Ahí sí, Leo, empezamos a entender que el dueño del local era el socio, no era un proveedor de nuestro negocio. Cuando ellos emprendieron,
esas charlas con los dueños de los locales y los volvían parte del problema, ahí se salvaron muchos emprendedores en esa zona de estupor, que era su costo fijo más alto, y los empleados pues empezaron a hablar con ellos, algunos vamos para adelante, te daban mucho ánimo, se reducían en sus tarifas, en sus salarios, otros definitivamente se quedaron sin empleo, pero ese estupor tuvo una entropía empresarial increíble, o sea, eso fue un desorden, solo se veía polvo. Luego, como les decía, empezó el acordeón y en la empresa grande las hojas de Excel volaban todo el día, empleados que llegaban a las 9, 8, los otros a las 10. Eso fue un total despelote financiero en los costos de salarios. Y los emprendedores ya empezaron a tener un oxígeno, pero algunos como los bares y los gastrobar, no tenían ese oxígeno. O sea, eso fue realmente una lectura rápida de cómo poder sostenerse y sobrevivir, ni siquiera llegar a las ventas del año antes de la pandemia. Lo que estoy viendo ahora ya, para concluir, Leo, después de pandemia es una demanda ya con nuevo hábito. Ya la demanda tiene un hábito, ya se instaló un hábito en ella, ya le gustan más los domicilios, ya sabemos que algunos de ellos ya satisfacimos sus cerebros de llevarle la comida. Ustedes saben que el cerebro entre menos haga, más les gusta, así somos los seres humanos. Y se instalaron esos hábitos, pero al mismo tiempo hay algunos que ya empezaron a salir, los muchachos, los consumidores. Entonces, los segmentos y los ultrasegmentos se movieron no por demografía, sino por gustos y usos. Y el emprendedor tiene que tener los 5 sentidos ahí leyendo esos movimientos. En conclusión, ahorita toda la atención es híbrida. El emprendedor que no tenga en su cabeza y cómo poder atender una demanda virtual y tener una demanda física, hoy por hoy el emprendimiento nace bien cojo. Un emprendedor necesita tener conocimiento, no hablo profesionalmente de economía o contaduría o de administración, pero sí debe saber por lo menos de la parte estructural o básica de una empresa sin que inicialmente su emprendimiento se vaya a convertir en empresa. Digamos que si es un emprendedor comerciante, compra y vende, pues esa contabilidad es muy fácil y hay muchos de ellos que llevan su contabilidad en un cuaderno por años y les va bien. Y no tienen un conocimiento de una cuenta T, no tienen un conocimiento de una FIFO, un LIFO, nada. Simplemente llevan un ingreso y un egreso. Cuando hablamos ya de bienes de producción, cuando hablamos de personas que se meten a crear y a hacer, son hacedores, emprendedores hacedores, ahí sí tenemos que tener un conocimiento previo, si bien no a profundidad, en cuanto a la dinámica contable, sí a una dinámica de producción, porque ahí está el secreto de los ingresos, que es el costo y el manejo del costo, de la cadena de producción, del manejo de los inventarios. Sí tienes que tener un conocimiento de disposición lógica de producción. Ahí sí se exige, o que te acompañe uno de sus costos, debería ser una persona, muchos de los casos con algo de participación en tu emprendimiento, que se dedique a poder enseñarte mientras va haciendo. Y lo tercero que sí debe tener muy claro un emprendedor, si es comerciante, hacedor, creador, manejador, es los impuestos. O sea, Leo, si un emprendedor en Colombia o en cualquier parte del mundo no entiende qué son los impuestos y la dinámica de los mismos, pues no tiene un emprendimiento, tiene una idea. Ahí ya para mí es una idea que puede tener al final una generación de ingresos, pero al final van a ser ingresos subterráneos porque jamás los podrás cantar. Digamos que un emprendimiento que se va a convertir en empresa es aquella que pueda pagar los impuestos y dejarte utilidad.
A lo largo del desarrollo de esa serie Emprende, puedo decir que no hay que usar tanto los diminutivos. Es decir, déjese de ver como el que tiene un negocito. El emprendedor necesita adquirir ciertos hábitos, los cuales surgen a partir de una criticidad, o mejor, fueron más que evidentes, salvo que quien no quiere leerlos no lo hará. Y obvio, será mucho más difícil entender que si no los desarrolla desde el primer momento, le será mucho más complejo añadirlos en la línea del tiempo si no es consciente de las claves del emprendedor, de las cuales se habló y se mencionaron en el primero y segundo programa de esta serie. Observar que una idea transformada en emprendimiento y quizás en empresa posteriormente hará parte de ese buen viaje de la vida y por lo cual se debe disfrutar de principio a fin, teniendo porque en el medio han de suceder varias cosas y ese viaje o ese buen viaje estará con sus picos y sus llanuras, con sus terrenos planos y otros escarpados, que sin lugar a dudas conocer e interactuar con propiamente el bien o servicio y con el cliente se hace más que relevante y necesario. Vender un producto, pero la verdad no tengo ni idea del producto, es decir, estoy siendo distribuidor de X producto, pero a la final no conozco muy de fondo el producto. Ahí tengo alguna ventaja o más bien desventaja. A ver, si te metiste en ese emprendimiento con un producto que estás representando en Colombia y sabes que vas a hacer un negocio, que ese producto lo testeaste y lo están comprando, pues no, porque pues estás generando ingresos. El riesgo que tienes es en la postventa, en la recompra, ¿sí? Porque si tú no manejas bien el producto, no vas a saber los usos. No vas a saber la duración del mismo producto que estás vendiendo, la recompra de cosas que lo rodeen, la venta cruzada que genere. Entonces, si tú vas a traer un producto de afuera y vas a conocer lo básico, no está mal, porque con eso generas un ingreso. Lo que pasa es que estás dejando dinero sobre la mesa cuando no lo conoces a profundidad. Es un error no hacerlo. Ahora, aquí te estoy hablando de un emprendedor que vio una oportunidad y se metió, como fue en la época de la pandemia tapabocas, ¿sí? Que mucha gente trajo producto o máquinas de China siendo emprendedores de cuero, por ejemplo, una marroquinera o una empresa de empaques, o como lo hizo Leonisa, es una empresa de vestidos de baño, pues algunos de ellos, digamos que trajeron máquinas o cogieron a sus empleados y empezaron a hacer tapabocas de tela. Pero date cuenta el error que cometieron algunos empresarios por no conocer la profundidad del producto. Cuando empiezan a hacer tapabocas de tela, no conocían la tendencia de ese producto que eran los tapabocas termosellados y un rumor hizo que los tapabocas de tela se vinieran abajo, ¿sí? No, el empresario sí quería dar empleo y que la gente que estuviera haciendo vestidos de baño o ropa, pues hiciera tapabocas de tela. Eso no está mal, el pecado no está ahí. El pecado es no conocer la ola o la tendencia de que venía o que se podía venir y los riesgos de cada producto. Es que el producto no solamente lo que satisface, sino lo que enmarca en lo legal ese producto, la regulación de ese producto. Hay que conocer esa parte jurídica que emana de ese producto. Hay que conocer el empaque y sus manifestaciones a tocar la piel de alguien. Eso no es solamente empezar a vender, Leo.
la primera respuesta es si es un producto que traes y vendes y luego vas aprendiendo para generar una postventa. Pero hay productos delicados, como son los productos de la bioseguridad, que no recomiendo que un emprendedor arranque sin tener muy completo el panorama jurídico, técnico, ¿sí? Y la tendencia de ese producto en un mercado que era volátil en su momento. Entonces, ¿qué pasó con los empresarios de los tapabocas y los emprendedores? Pues muy bien que los primeros 2 meses tuvieron y pagaron las nóminas, pero después quedaron grandes inventarios guardados de material destrozado a cuadritos, porque se lanzó un rumor en Colombia que los tapabocas de tela no servían sino los termosellados. Ahí hay una mala lectura del emprendedor, una mala lectura en la regulación del producto. ¿Cuál sería la palabra que enmarca este concepto? La que dije ahora, creador o hacedor. Son dos palabras escondidas en la base de un emprendedor. Un emprendedor es el que cambia la percepción de una persona sobre algo. Y ese cambiar es crear una nueva tendencia, es crear una nueva forma, es crear un nuevo estilo, ¿sí? Una Cherasi es una creadora emprendedora, ¿sí? Cuando hablamos de hacedores, son aquellos que se cogen un camión a las 4 de la mañana y se van de finca en finca acopiando el maíz y luego llegando a Corabastos a establecer una cadena de suministros. Eso es un hacedor emprendedor. Innegablemente el emprendimiento o el emprendedor está ligado con el tema vendedor, con saber vender. No todo emprendedor o no toda persona, está en capacidad de saber vender o tener esa cualidad de ser un vendedor. Por lo tanto, posiblemente su emprendimiento o su idea puede ser muy buena, pero no la sabe vender, en nada le da. Si una persona realmente le quiere, como coloquialmente, echarle las ganas a su idea para que sea un emprendimiento, se debe formar en esa parte comercial. A ver, yo digo que la parte comercial es para todo el mundo. O sea, yo pienso que todo el mundo es capaz, está construido por Dios para poder saber interrelacionarse. Más que lo más protozoario de la venta es la empatía. Llamamos empatía no solamente en ponerse los zapatos del otro, sino caminar con ellos un rato. Si tú como emprendedor no tienes lo más protozoario, que es la empatía de tu producto, el sense, lo que crea tu producto en los demás, lo que origina en los demás, y cómo tu cliente lo va a consumir y cómo tú le das servicio hasta no volverte servil, pero sí dar un servicio de valor y de impacto, ahí en ese momento ya sueltas al cliente para que consuma tu producto solo. Si no tienes medida ese journey, ese viaje costeado, y no termines regalando tu producto por poderlo lograr, pues en ese momento creo que esa es empatía. Yo creo que esa a la larga es empatía, cómo él te usa, cómo él se siente con. Si tú tienes eso, ya puedes vender. Y lo otro que debe tener un empresario es tolerancia a los no. Y los no son cíclicos. Es que no podemos entender que un sector, un segmento me diga no y ese ya no lo vuelvo a tocar. Ese es un lío y ese es ya, digamos que es una cosa que le he dicho a cada uno de los emprendedores que es un error. Los no son cíclicos en los nichos. Porque te digo no, pero mañana o 2 años luego te digo sí. Porque mi vida cambia, mi uso cambia, los hijos aparecen o desaparecen. ¿Ah? Entonces, yo te digo no a los pañales, pero yo te digo sí en unos años a los pañales, ¿por qué no? Entonces, de alguna manera ese no, hay que saberlo entender.
Entonces, el vendedor o el emprendedor que no sea empático y no aprenda sobre los no y los rechazos, pues está destinado a fracasar, uno, dos, a ceder parte de su margen a alguien que lo sepa hacer. Y ahí es donde también es otro arte. Porque hay emprendedores, y en el negocio mío que hay un departamento de closer, que somos cerradores de negocios. Nosotros no trabajamos por menos del 15%, Leonardo, sobre la venta, ¿sí? O sea, y hay emprendedores que no te los pagan, porque entonces se les dice, bueno, está bien, no lo pagué. No, pero déjemelo en el 14 del arte, ¿sí? Y en ese punto de hora uno termina diciendo, hágalo usted. Y no, pero es que no tengo tiempo, no, es que no sé, no, es que no me gusta. Entonces ahí en ese punto de hora el emprendedor se bifurca en el fracaso o en pagar. Entonces, ¿cómo debo hacer para volverme vendedor? Sea empático, sea tolerante al no, o si no, pague. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.